Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Tejada, soy instructor transversal del CTPI. En la sesión del día de hoy voy a socializar las evidencias de aprendizaje con las que vamos a evaluar la competencia de interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Esta evidencia pues que voy a compartir el día de hoy son bastante importantes. Voy a aprovechar y voy a explicar en la sesión las tres evidencias con las que vamos a evaluar la competencia. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que entremos en detalle. Vamos a revisar la presentación y vamos a profundizar en cada una de las evidencias que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, la competencia, como les decía, pues es interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Se puede decir o se puede resumir que es la competencia del área de ética o también aparece como competencia de lo MURTRA. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues son socializar la guía de aprendizaje. Aquí pues quiero hacer una precisión y es que ustedes al revisar la guía de aprendizaje van a encontrar más evidencias de las que yo voy a explicar acá. Pues por cuestiones de tiempo, he decidido seleccionar las evidencias que considero que más van a enriquecer su proceso formativo y con base en esas voy a evaluar la competencia. Entonces, de las 6 que ustedes encuentran en la guía, solamente van a tener que desarrollar 3, que son las que ya voy a proceder a explicar. Vamos a repasar cada una de ellas, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cómo se desarrollan, vamos a repasar la ruta por las cuales ustedes las van a entregar y vamos a precisar en las fechas de entrega. Entonces acá, eh, denme un segundo, maximizo acá. Listo. Entonces acá encontramos el cuadrito en donde se puntualizan las tres evidencias. La primera se denomina video presentación de su proyecto de vida. Tiene como fecha de inicio el día de ayer y la fecha de entrega, que es el próximo domingo 30 de marzo. Es decir, en esta semana solo se va a desarrollar esa evidencia. La segunda evidencia se denomina diagrama de sistemas, relación del individuo con el entorno. Inicia el próximo lunes 31 de marzo y finaliza el 6 de abril, es decir, la semana posterior. Y finalmente, la tercera y última evidencia que se denomina documento colaborativo, solución del caso, que tiene como fecha de inicio el día 7 de abril y finaliza el 13 del mismo mes. El material de formación recomendado para elaborar la primera y segunda evidencia se denomina ser individuo. Es importante que lo lean una vez que hayan revisado esta grabación para que tengan muchas más herramientas que les permitan desarrollar la evidencia. Bueno, entonces para contextualizarlos un poquito acerca de esta competencia, primero que todo, digamos que el sentido de las actividades de la competencia de interactuar, pues no solamente es un requisito académico, sino que es una oportunidad para que ustedes se miren a sí mismos con profundidad, con honestidad. Se trata de que ustedes construyan desde sus propias vivencias, desde sus propios valores, una ruta de vida que los oriente no solo hacia lo profesional, sino también hacia una existencia con un sentido y propósito. Entonces, estas evidencias están enmarcadas dentro de lo que se denomina PNL o programación neurolingüística. Aquí pues es clave porque la programación neurolingüística les permite a ustedes reconocer cómo piensan, cómo se sienten y cómo pueden usar su mente para moldear el futuro de forma consciente, de forma proactiva
y pues reconociendo que ustedes hacen parte de un contexto social, cultural, político, económico, académico, y pues que adicionalmente interactúan y son actores fundamentales dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Entonces, la primera evidencia que ustedes van a desarrollar es un video de presentación de su proyecto de vida. Les recuerdo la fecha de inicio de la evidencia, que fue el día de ayer y que tienen tiempo hasta el 30 para subir. El objetivo de esta evidencia es que ustedes elaboren un video en donde narren su proyecto de vida, pero pues teniendo en cuenta unas indicaciones que yo les voy a dar, porque el video pues tiene que estar contextualizado, tiene que seguir como un protocolo de temas que tienen que ir desarrollando, no solamente pues es hablar por hablar. Entonces, antes de iniciar, es importante que ustedes lean el documento Ser Individuo, que encuentran en el material de estudio de esta fase, que les permitirá contextualizar en unos conceptos como son la identidad de ustedes, el sentido de la vida, los valores, las capacidades y los vínculos, ¿sí? Este texto, pues digamos que es la base conceptual para que ustedes puedan entender quiénes son y hacia dónde van, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes realicen la lectura de ese material, la idea es que reflexionen de acuerdo a 6 niveles que se proponen. Esos niveles representan unas capas de profundidad sobre su propio ser, ¿sí? Entonces, no se trata de que respondan preguntas de manera superficial, sino que realicen como un proceso de meditación con calma, de cómo se sienten, eh, y como si ustedes se estuvieran autoentrevistando, y la idea pues es que realicen el ejercicio de manera honesta y sin máscara. O sea, aquí no es tratar como de impresionar, sino simplemente hacer un ejercicio a conciencia. Una vez que ustedes reflexionen de acuerdo a esos 6 niveles, pues van a sintetizar, eh, digamos que en un solo texto, lo que expresaron en esa reflexión, y van a elaborar el video en donde van a dar a conocer no solo la reflexión, sino la síntesis de lo que ustedes hicieron. Entonces ya vamos a ver en detalle cómo se elabora. Entonces les hablaba de 6 niveles. El primer nivel es la identidad trascendente. Aquí ustedes tienen que pensar sobre todo en si ustedes creen en algo superior. Pues entiendo que hay distintas religiones, pero pues ya sea en un Dios, en el universo, en la energía o en la vida misma. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo influye esa creencia en ese ser superior, en esa energía superior, en las decisiones que ustedes toman diariamente? Y esto pues lo deben conectar con su proyecto de vida, con un propósito, digámoslo así, superior. Es decir, muchas personas encaminan todos sus proyectos, todas sus decisiones a Dios. Tienen a Dios como una guía, como un faro fundamental, sí, pues obviamente si son católicos o si son cristianos. Pero de no ser así, ¿cuál es ese ser superior en el que ustedes, digamos que ponen en manos las riendas de su vida? Segundo nivel es la identidad individual. Entonces, ¿quiénes son ustedes el día de hoy? ¿Y quién desean ser o en quién desean convertirse? Entonces, aquí ustedes deben definir su misión personal, no solamente como un trabajador, como un estudiante, sino como un ser humano que está en constante transformación, que está en constante evolución. El tercer nivel son los valores, las creencias y las actitudes. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes los mueve? ¿Cuáles son esos principios que orientan las acciones que ustedes emprenden diariamente? Digamos, ¿qué creencias deberían revisar porque ya no les importan? ¿Sí? Digamos que este nivel es como el motor ético de la vida de cada persona, ¿sí? La ética, los valores, cuáles son esos principios que muchas veces son inculcados desde la familia y que son como la guía con la que nosotros interactuamos en nuestra vida y con las demás personas. El cuarto nivel son las capacidades. Entonces acá deben identificar cuáles son esos talentos que ustedes tienen, pero también cuáles son esas debilidades, esos límites que ustedes desean mejorar. Digámoslo
aquí se podría hacer un análisis DOFA sobre debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero sobre su vida, ¿sí? Y esto pues obviamente les va a ayudar a hacer un diagnóstico mucho más honesto sobre ustedes mismos. Recuerden que las fortalezas y las debilidades son la parte interior de la persona, o sea, lo que soy yo. Y las amenazas y las oportunidades es lo externo, o sea, lo que está en el medio ambiente, en el contexto, lo que yo no puedo controlar. En el nivel 5 encontramos los comportamientos o las acciones. Entonces acá, digamos, ustedes van a hacer como un análisis o una relación entre esa reflexión que están haciendo y cómo aplican eso ustedes en su vida cotidiana. ¿Qué creen ustedes que tienen que cambiar en su vida? Eh, ¿Cómo podrían actuar de pronto para actuar con más coherencia? De pronto si están siendo muy sedentarios, si están siendo muy procrastinadores, si están dejando todo para última hora, si de pronto están un poco emperezados. ¿Cómo puedo yo perfeccionar mis hábitos para pues ser más productivo y también ser pues como una mejor persona? Y el sexto nivel es la relación con el entorno. Entonces acá, finalmente, ustedes van a pensar en el lugar donde ustedes realmente desean vivir, si están contentos, si están plenos en el lugar donde viven ahora, o si tienen una proyección a vivir en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, con quiénes les gustaría vivir y cómo quieren vincularse con la naturaleza y con la comunidad. Entonces ahí tienen los 6 niveles sobre los que ustedes tienen que reflexionar. Y una vez que ustedes reflexionen sobre esos 6, digamos, elementos que acabamos de ver, pues van a hacer una síntesis de acuerdo a este diagrama que se denomina el diagrama Ikigai. Entonces, este diagrama lo que hace es que articula, digamos que todos los elementos que hacen parte de la vida de una persona. Entonces, aquí podemos encontrar lo que a ustedes se les da bien hacer por naturaleza, es decir, los talentos que ustedes tienen, con lo que a ustedes aman, lo que a ustedes les gusta, lo que ustedes disfrutan, con lo que el mundo necesita, es decir, qué tanto de esos talentos y esas cosas que a ustedes les apasiona, el mundo las requiere. ¿Qué saben hacer ustedes bien? O sea, ¿qué les fluye, qué se les facilita? ¿Y por qué les podrían a ustedes pagar? Es decir, ¿cómo puedo volver yo lucrativo un talento que yo tenga? Entonces, digamos que el punto central de este diagrama podemos resumir que sería el propósito vital de una persona, en donde uno logra llegar a un punto de equilibrio entre lo que a nosotros se nos da bien hacer, lo que nos gusta, lo que contribuimos al mundo, lo que el mundo necesita, lo que amamos y lo que nos hace ganar dinero. Entonces acá pues encontramos la profesión, acá encontramos una misión, aquí esforzarse por aportarle al mundo en el que nosotros vivimos. Entonces finalmente, después de hacer la reflexión de los 6 niveles y después de haber sintetizado eso en el diagrama, ustedes van a elaborar un video en el que van a narrar ese proyecto de vida desde el punto de vista espiritual con todo lo que acabamos de ver. Entonces el video pues debe ser una narración coherente, debe ser emotiva, debe ser auténtica sobre su proyecto de vida. Esto no lo miren como una exposición técnica, ¿sí? Digamos que lo van a hacer desde un modo de ser mucho más orgánico, mucho más natural, como si fuera una conversación con alguien que los va a ver, ¿sí? Compartiendo algo que ustedes pues han descubierto de ustedes mismos, haciendo ese análisis de reflexión y articulando todo en la síntesis del diagrama que acabamos de ver. Es importante pues que elaboren como un guión, que practiquen, que revisen muy bien el audio. Obviamente no necesitan cámaras, pueden grabarse con la pantalla del computador, pueden hacerlo con el celular y grabar en un entorno tranquilo, que no haya ruido, que de fondo no se vaya a ver desorden, digamos que se vea estéticamente pues organizado. Eh, entonces acá lo que van a entregar, ustedes graban el video, después lo suben a YouTube y en un archivo en PDF
hacen su portada, su nombre, el número de la ficha, el nombre de la ficha, y ahí copian y pegan el enlace de YouTube. Muy importante, pues que ese enlace sea público para que cualquier persona, en este caso yo, pues cuando lo vaya a revisar, no vaya a tener inconvenientes de que haya prohibiciones, sino que lo hacen público. Y la duración del video, pues debe ser de máximo 5 minutos, no más de ese tiempo. Digamos que esa sería la primera evidencia en este caso. La segunda evidencia es un diagrama de sistemas que se denomina relación del individuo con el entorno. Recuerden que la fecha de inicio de esta evidencia es el 31 de marzo y la fecha de fin para entregarlo es el 6 de abril. El objetivo de esta segunda evidencia que van a desarrollar la próxima semana es realizar un análisis, una interpretación sobre la relación que ustedes tienen con su entorno. Entonces, lo primero que van a hacer, pues es entender la actividad, ¿no? Entonces, esta actividad que busca que ustedes se identifiquen, que identifiquen cómo se ubican dentro de una sociedad, pues que es bastante compleja. Todos sabemos que nadie vive aislado, todos estamos inmersos, digamos, en distintos círculos de relaciones que nos van moldeando, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los vecinos. Y obviamente el objetivo de la evidencia, pues es que ustedes sean conscientes de esas dinámicas de relaciones interpersonales que influyen en su propio desarrollo personal y en su bienestar, ¿sí? Entonces es un enfoque sistémico. Ustedes hacen como parte de un sistema y cómo interactúan dentro de ese sistema. Entonces, lo primero que van a hacer es realizar la lectura del texto que aparece allí en el material de estudio, que se denomina La familia colombiana está en crisis, ¿sí? Este texto les va a permitir entender cómo han cambiado las estructuras familiares, ¿sí? Históricamente hasta el día de hoy, qué tensiones existen, cómo esas tensiones afectan a los jóvenes y pues también a los adultos, ¿sí? Digamos que aquí no es solo una lectura informativa, sino que, digamos, es para que ustedes contextualicen y entiendan como esa propia realidad desde un punto de vista, pues, social. Una vez que ustedes hayan leído el material, van a construir ese diagrama de sistemas. Eh, ¿Cómo lo van a elaborar? Ya se los voy a mostrar. Hay una plantilla que está en el anexo de la evidencia. Sin embargo, pues acá también se los voy a ilustrar. Y una vez que construyan ese diagrama, pues van a hacer un análisis, digamos que sintetizando la información que van a poner en el análisis. El material de formación recomendado aquí también para complementar es Soy un ser social. Entonces vamos a ver acá el diagrama de sistemas. Digamos que el diagrama de sistemas se compone de unos círculos que son concéntricos y en cada uno se va a ubicar una persona o grupos de personas que hacen parte de su vida. Entonces digamos que en el círculo central pues están ustedes. Aquí van a escribir como sus valores, sus motivaciones, sus principios. Este es como el núcleo de, de la moral. Seguidamente hay un segundo círculo que es la familia, ¿sí? Entonces son las personas con las que ustedes tienen vínculos fuertes. No solamente tienen que ser parientes biológicos, nosotros a veces consideramos como familia a un amigo, a una persona muy especial para nosotros que no necesariamente tiene que ser un pariente. Después viene el tercer círculo, que es el contexto, digámoslo así, cercano. Entonces aquí encontramos a los vecinos, a los compañeros, a los profesores, a los vecinos, ¿sí? Y digamos que un cuarto círculo sería el contexto social. Entonces aquí aparecen las instituciones, las figuras públicas, los medios de comunicación, pues obviamente entre muchos otros actores sociales. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, digamos, de cómo se puede elaborar el diagrama de la relación del individuo con el entorno. Entonces aquí vemos que las esferas están elaboradas
seguidamente, pero todas hacen parte de un solo diagrama. Entonces, en el yo, aquí se escriben mis motivaciones a nivel personal, son poder culminar mi carrera profesional, lograr mi ascenso laboral, aumentar mi interés nuevamente por realizar ayudas comunitarias, siempre de la honestidad, la solidaridad como mis principios y valores. Entonces recuerden que aquí en el yo son los valores, las motivaciones, los principios. Después en la segunda esfera, que es la familia, son esas, van a nombrar esas personas con las que ustedes tienen vínculos fuertes. Entonces aquí está mi esposo, mi hija, eh, y pues hago una breve descripción de por qué son tan importantes. Y acá una ampliación de la familia, que sería mi hermana, mi padre, por qué son fundamentales. Después viene el tercer círculo, que es el contexto cercano. Entonces acá se describen las amistades, las relaciones pues que yo considero importantes a nivel laboral, a nivel de estudios y demás. Y acá finalmente, digamos que el análisis de la sociedad y de cómo influye pues esto en el proyecto que yo tenga de vida, ¿no? Hacia dónde me veo yo enmarcado dentro de un tema espiritual. Entonces, la evidencia que ustedes van a presentar acá es ese diagrama de sistemas elaborado, es decir, como este que acabamos de ver acá, obviamente con su propio análisis y su propia información, y van a escribir debajo del diagrama, pues un texto muy breve en donde ustedes hagan como un análisis de cuál de todas esas esferas ustedes consideran que está muy fortalecida, digamos la parte de personal o la parte familiar o la parte social, y cuáles consideran que están muy debilitados, ¿sí? Asimismo, en cuál de esas esferas ustedes encuentran más apoyo y en dónde hay más conflicto, ¿sí? A veces, digamos, está muy bien en la parte personal, pero encuentran que en la esfera familiar, pues la relación no es muy buena, o por el contrario, están soportados dentro de una muy buen núcleo familiar, pero la parte personal tiene pues muchos conflictos. Y finalmente, ¿cuáles son esos valores que influyen en la forma como ustedes se relacionan con el entorno? Asimismo, ¿qué podrían hacer para fortalecer esas relaciones que ustedes tienen y que son muy importantes en su vida, pero pues para que no se vayan a debilitar? Entonces, finalmente lo que se va a entregar, ¿qué es? El diagrama de sistemas y el texto analizando pues esos cuatro elementos, lo van a entregar en formato PDF y la extensión pues son 3 páginas. Y finalmente, la última evidencia que se llama documento colaborativo, solución del caso, tiene como fecha de inicio el 7 de abril, es decir, la siguiente semana, y fecha de fin el 13 de abril. El objetivo es presentar un documento en el cual ustedes le den solución a un conflicto. Entonces ya se los voy a explicar. Eh, Acá lo primero es que lean el material de estudio, ser un agente de cambio. Cuando ustedes revisen ese material de estudio, se van a dar cuenta que se hace como una narración de manera cronológica de cómo ha sido el conflicto armado en Colombia, desde sus orígenes hasta la actualidad. Digamos que ahí uno entiende que el conflicto colombiano pues no es solamente un evento histórico, sino que pues es una herida como social que sigue viva y que nos sigue afectando la convivencia, las relaciones laborales, las relaciones familiares, las relaciones comunitarias. Y pues esta actividad lo que busca es que ustedes a partir de entender esa problemática histórica de violencia pues, que nuestro país ha enfrentado, desarrollen como habilidades para resolver pacíficamente un conflicto, ¿sí? Obviamente, pues reconociendo que la negociación es una herramienta muy importante en la transformación social. Entonces, ¿qué van a hacer? Después de que lean el material de ser un agente de cambio, allí pues van a encontrar elementos sobre la cultura de paz, la resolución de conflictos, la comunicación empática, la justicia, pues que es, digamos que es la base para que pueda haber como armonía dentro de una sociedad.
Entonces, eh, van a investigar sobre distintos tipos de conflicto que puedan existir tanto a nivel local como a nivel internacional. Por ejemplo, una disputa entre comunidades por el uso del agua, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, no sé si se han dado cuenta que llevamos como un mes en el que hay como un tira y afloja entre el gobierno y distintos sectores económicos, por ejemplo, los arroceros. Entonces, ha habido paros, ha habido bloqueos de las vías, porque este sector se encuentra inconforme porque consideran que no se les está dando pues como un trato justo. O sea, ustedes van a buscar un conflicto, van a investigar sobre un tipo de conflicto en Colombia, ¿sí? Y una vez que lo encuentren, van a investigar cuáles fueron las causas de ese conflicto, quiénes son los actores que están involucrados, cuáles son las emociones y las necesidades que están presentes en esos dos actores, es decir, en los que están inmersos en el conflicto, y van a analizar qué mecanismos de negociación se podrían utilizar para resolver este conflicto. Por ejemplo, la mediación, la búsqueda de intereses comunes, la validación de emociones, la construcción de acuerdos sostenibles, ¿sí? Y finalmente van a redactar un documento en el que ustedes van a proponer una solución a ese conflicto. Y ese documento pues debe mostrar una postura ética, debe tener propuestas pues que sean realistas. No se trata solo de dar una solución técnica, sino de construir una salida como humana, una salida pues transformadora. Aquí es importante que ustedes citen ejemplos reales como los acuerdos de paz, como otros conflictos similares que hayan tenido de pronto los mismos intereses, actores parecidos y pues cómo se han resuelto. Entonces, finalmente, lo que van a entregar es un documento en el que ustedes le analicen y den su postura de cómo resolverían ustedes ese conflicto que seleccionaron y sobre el cual investigaron. La evidencia a presentar, pues es un documento en formato PDF sobre la solución de ese caso en conflicto. Y la extensión, pues es libre. Aquí depende de lo que ustedes se gaste argumentando y analizando pues el respectivo caso. ¿Cómo van a entregar las evidencias? Recuerden que esta competencia hace parte de la fase de análisis, entonces van aquí a fase de análisis, después actividad de proyecto 1, van a guía de aprendizaje 1, aquí despliegan y van a encontrar el material de estudio y la guía y encuentran las evidencias. Entonces está el video de presentación del proyecto de vida, está el diagrama de sistemas que acabo de explicarles y está el estudio de caso, que fue la última evidencia que les expliqué. Entonces, esas son las tres evidencias con las cuales se va a evaluar esta competencia. Muy importante que no solamente revisen esta grabación, sino que también se apoyen en el material de estudio, que realicen un proceso de investigación a conciencia, un buen ejercicio de análisis y un buen ejercicio de argumentación. Espero que la grabación les sea útil, les sea de ayuda para el desarrollo de las evidencias. Recuerden muy bien las fechas de entrega para que no vayan a tener inconvenientes a la hora de avanzar a la siguiente fase de su proceso formativo. Fue un gusto y un placer acompañarlos y explicarles estas evidencias, perdón. Quedo atento a sus entregas para proceder a ofrecerles las respectivas retroalimentaciones y calificaciones. Hasta luego.